Es un gusto para mí presentar a la doctora. Bienvenida a este espacio y esperemos que sean enriquecedores para ustedes. Con gusto, doctora. Igualmente, muchas gracias por la invitación, antes de nada. Uh-huh. Nosotros conocemos su trabajo en parte por la evidencia que se ha tenido en psicopatología, por su interés en la psicopatología, su interés también en la psicoterapia cognitiva. Observamos bastante influencia del programa de Becky Clark también en su trabajo, ¿no? Nos gustaría empezar con algunas preguntas en algunos de sus primeros trabajos. Por ejemplo, usted en un artículo que publicó sobre la psicología como psicología y psicología clínica, sobre árboles y ramas, que utilizaba esta metáfora, ¿no? Usted hace una diferenciación entre la necesidad de siempre cimentar las bases de un árbol, ¿no? Y básicamente cuando uno habla de segmentos, habla pues de la psicología básica, la psicología tal vez de procesos o la psicología teórica. ¿Cómo ve actualmente la vinculación entre la psicología básica con la psicología clínica? ¿Hay una posible correlación? ¿No hay correlación? ¿Cómo son estas diferentes aproximaciones que ve usted actualmente en su campo de investigación? A ver, yo creo que es una relación necesaria, porque si no, no seríamos psicólogos. Es decir, los psicólogos clínicos, primero somos psicólogos y después clínicos, ¿no? Entonces, en la medida en que uno se considera parte de una comunidad científica, como es la psicología, la conexión entre esa madre, digamos, esa tierra madre, que es la psicología, y la actividad que desde el punto de vista profesional o científico uno desarrolla y se especializa en ello, tiene que estar directamente vinculada con esa tierra madre, porque si no, pues no seríamos psicólogos, ¿vale? Actualmente, ¿cómo lo veo? Bueno, yo creo que existen muchísimas conexiones, ¿vale? Es decir, que hemos pasado de una especie de desconocimiento, incluso desconexión, y en algunos momentos, incluso casi de desprecio por parte de la psicología científica hacia la psicología aplicada y muy especialmente a la psicología clínica, a un reconocimiento por parte de esa psicología de la importancia, de esa psicología madre, ¿no? De la importancia de las ramas, ¿no? Es decir, de la aplicación de los conocimientos a la solución de problemas cotidianos y problemas reales de las personas, ¿no? Yo creo que ese camino iniciado ya en los años 50, 60 del siglo pasado es imparable. Lógicamente hay baches, hay, como en toda relación, pues hay momentos álgidos y momentos menos álgidos, ¿no? Pero creo que la conexión existe, que cada vez es más fuerte, que cada vez es más potente, y que realmente existe esa conexión y esa necesidad además de conexión. Como decía Jaspers, a mí es una frase que siempre me gusta recordar, ¿no? Es decir, Jaspers decía, hablando en su caso, de hecho, de la psiquiatría, lógicamente, porque no existía la psicología clínica en 1913, que es de lo que estamos hablando, él lo que planteaba es que entre la psiquiatría y la psicología como ciencia naciente en ese momento, tenía que existir un puente, y como los puentes son de ida y vuelta, no son solo de ida. Si en estos momentos viviera Jasper, seguramente en lugar de psiquiatría diría psicología clínica, ¿no? Es decir, pues yo soy de esa opinión, es decir, tiene que haber puentes, los puentes existen y tenemos que atrevernos a cruzarlos, ¿no? Tanto hacia un lado como hacia otro. Y reconocer también, bueno, pues las debilidades y las fortalezas, tanto de un lado como de otro del puente. Pero vuelvo a lo anterior, creo que existe la conexión, que cada vez es mayor y cada vez es más importante. Claro, la conexión actualmente podríamos verla como investigación básica aplicada, investigación translacional, eh, pero Sí y no, quiero decir, sí de todo, quiero decir, por ejemplo, toda la investigación que se está haciendo en el ámbito de la psicología experimental sobre atención, pensamiento,
memoria, inteligencia, creatividad. Todo eso, la psicología clínica lo necesita saberlo, porque si no, parece que estemos en mundos distintos, ¿no? Y estamos en ese mismo mundo, ¿no? Entonces, por eso digo que creo que cada vez más esas aportaciones son relevantes y están visibles en la psicología clínica. Otra cosa es que sean absolutamente suficientes. Bueno, no, también tenemos que mirar hacia otros ámbitos, otras ramas de la psicología, como la psicología social, por ejemplo, o como la psicología educativa o la psicología evolutiva, que son, digamos, también ramas, ¿no? Pero todas esas ramas parten del mismo tronco. Eso es lo que yo intentaba decir en aquel trabajo, no sé si con mucha fortuna o poca, pero esa es la idea, ¿no? Es decir, la necesidad de reconocernos como formando parte de un mismo tronco y aportando todos, ¿no? A ese tronco y a las distintas ramas, lógicamente, ¿no? En esa misma publicación usted ve que hay enfrentamientos en psiquiatría con los psicólogos clínicos históricamente, ¿no? Mm. Actualmente hay tres grandes grupos de discrepancias, ¿no? Por ejemplo, entre los modelos psicopatológicos, modelos transdiagnósticos, los modelos de análisis funcional, los modelos clásicos. Eh, ¿Cómo usted ve, por ejemplo, que ahí en ese artículo usted utiliza una palabra muy importante, ¿no? Que no es igual trabajar en psicología clínica que psicología de la sanidad. ¿Cómo usted ve esa diferencia entre cómo una persona que se forma clínicamente podría adaptarse a un trabajo de sanidad o viceversa? ¿Cómo ve esa diferenciación? Bueno, quizá primero tendría que contextualizar a qué me Ujú, estaba refiriendo, en ese trabajo cuando hablaba de estas dos cosas, ¿no? Porque, y lo intentaré lo más rápidamente y concisamente posible. En ese momento se estaba planteando en España, ¿no?, que toda la psicología era sanitaria, se dedicaba a salud, ¿vale? Y una parte pequeña defendíamos que esto era una pérdida para la psicología, porque en la psicología hay cosas que no tienen que ver, o hay ámbitos de trabajo que no tienen que ver estrictamente con la salud, ¿no? Es decir, los recursos humanos, es decir, cuando uno está haciendo selección de personal, hombre, sí algo tiene que ver con la salud de la empresa y la salud de la persona, pero no es un ámbito específicamente sanitario. Decir que los psicólogos educativos y los que se dedican más al ámbito de la psicopedagogía son lo mismo que los psicólogos clínicos, pues me parece que es desconocer y desmerecer, de hecho, el excelente y necesario trabajo que se hace en psicología evolutiva y en psicopedagogía, ¿no? Quiero decir que desde mi punto de vista el reducirlo todo y el intentar meterlo todo en el mismo saco no beneficia a nadie, ¿no?, sino que al final acaba perjudicando a mucha gente y sobre todo a las personas a las que tenemos que atender, ¿vale? Por eso digo que eso estaba en ese contexto, la diferenciación entre lo que era psicología sanitaria, que era lo que defendía. De hecho, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, toda la psicología es sanitaria, toda la psicología se dedica a salud, y los que defendíamos que no es lo mismo psicología sanitaria o tener un objetivo sanitario genérico que tener un objetivo clínico, ¿no? Es decir, que la psicología clínica requiere un ámbito de trabajo y de especialización distinto, diferente, igual que lo requiere también diferente el que se dedica a recursos humanos o el que se dedica a ergonomía. Quiero decir que en las empresas o al que se dedica a psicopedagogía, es decir, que son distintos ámbitos de trabajo, que todos ellos tienen que ver con salud, sí, claro, pero una cosa es que tengan que ver con salud y otra cosa es que todo sea clínico. Es decir, ese era el contexto, ¿no? Es decir, por eso esa diferenciación, ¿no? claro, y esa diferenciación también repercute hoy en día. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar la psicopatología dentro del área clínica que del área sanitaria. O es igual. Sí, la psicopatología sí. Es decir, a ver, hay disciplinas, digamos, que son básicas y que trascienden los distintos ámbitos de trabajo. Yo creo que tenemos que distinguir lo que es formación
de lo que es aplicación. Obviamente, sin formación no hay aplicación posible, eso está clarísimo, ¿vale? Pero si un psicólogo quiere llamarse a sí mismo psicólogo, algo de psicopatología tiene que saber. Igual que tiene que saber algo de cómo funcionan las familias, tiene que saber algo de psicoterapia, de en qué consiste la psicoterapia, por lo menos tiene que saberlo, tiene que conocerlo. Otra cosa es que lo desarrolle y se dedique a ello con exclusividad. Eso es otra cuestión, ¿vale? Eso es un paso posterior, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, la psicopatología es una disciplina básica, entendiendo por básica que todo psicólogo debería conocer. Porque además así nos evitaríamos bastantes errores, ¿vale? Yendo a eso justamente al tema de la psicopatología, que es uno de los temas que usted más ha investigado, actualmente hay varias corrientes críticas a la psicopatología bajo dos puntos, ¿no? El primero es que no son etiológicas y que conforme van avanzando los manuales del DSM y el CIEDIS van aumentando los síndromes, los síntomas, los signos, pero hay algunas investigaciones que muestran que todos esos signos responden tanto a mismos repertorios de conducta o responden a diferentes clasificaciones. Usted que ha visto ha investigado sobre psicopatología, ¿le ve actualmente algunos beneficios que contrapongan las críticas de los modelos, por ejemplo, netamente conductuales? No acabo de entender la pregunta, Jan. Si es que, por ejemplo, usted, su investigación en psicopatología actualmente, cuáles son las cuestiones positivas que usted ve? Por ejemplo, ¿no? Hacer el deslinde diagnóstico. ¿Cómo usted ve actualmente el estatus de la psicopatología a pesar de las críticas que tiene? Vale. En primer lugar, yo creo que, volviendo a como psicólogos que somos, ¿no? Si hay algo que no tiene nada que ver con la psicología ni con la psicopatología es el DSM. Nada que ver, ¿vale? El DSM es un catálogo con unas fuertes raíces biológicas, biomédicas, que me parecen muy respetables, ¿vale? Pero que no tienen en cuenta, y mucho menos el DSM-5, no tienen en cuenta nada, prácticamente nada, de lo mucho que se ha avanzado en psicopatología psicológica, en la investigación psicológica en psicopatología, ¿vale? Uh -huh. De hecho, el DSM-3 de 1980 sí supuso un cambio y una reorientación de la psiquiatría hacia, digamos, la búsqueda de la compañera o del amigo, ¿no? Del colega psicólogo clínico, y de hecho había muchos psicólogos clínicos que estaban interviniendo en los equipos de trabajo. Y por eso se plantearon los famosos 5 ejes. Es decir, porque se planteaba que, bueno, era necesario la desestigmatización de la etiqueta diagnóstica, es decir, que eso tenía que acompañarse de otras cosas, ¿no? De características personales, de estado funcional, de otras enfermedades no psiquiátricas, es decir, gravedad del cuadro, del proceso. Todo eso fue poco a poco desapareciendo hasta la actual versión del DSM-5, y el ejemplo más claro lo tenemos en la psicología de la personalidad, los trastornos de la personalidad, que son una locura tal y como están considerados. Quiero decir, alguien se inventa, entre comillas, bueno, que existen determinados tipos de trastornos o personas a las que les pongo esta etiqueta, y entonces desarrollo unos instrumentos en donde pongo esas preguntas y claro, alguien contestará, con lo cual convalido, ¿no? Y todo lo que se venía haciendo en psicología de la personalidad desde los años 30, eso no cuenta para nada. ¿Vale? Es decir, la versión de SM5, que es muy diferente a la CIE-11, es tremendamente diferente, al final es una vuelta de tuerca más todavía a una medicalización, a un modelo muy alejado del modelo biopsicosocial, de lo que significan los múltiples factores que intervienen en una psicopatología, ¿vale? Y al desconocimiento o al no querer conocer en qué consiste en realidad la psicopatología, ¿vale? Es decir, con lo cual, ¿nos vemos obligados a utilizarlos? Sí, claro, porque cuando rellenamos formularios o escribimos un artículo o un juez nos pide un dictamen
o cosas por el estilo, tenemos que apelar a un sistema de diagnóstico oficial, ¿vale? Desgraciadamente, los sistemas de diagnóstico oficiales son psiquiátricos. Y esa es la cuestión, es decir, es el DSM-5. Pero ¿dónde está el transdiagnóstico en el DSM-5? Es decir, que digan o que pongan simplemente que hay síntomas transversales es, bueno, pues decir algo así como que América es un continente. Es decir, esto ya lo sabíamos, claro. Claro. Claro que lo sabíamos. Hay síntomas transversales, claro. Y hay espectros de trastornos, claro. Y hay, pues claro, y todo eso cómo se concilia con un sistema en donde o tienes este trastorno o no lo tienes. Es decir, es una incongruencia en sí misma, tanto teórica como metodológica, como de todo tipo. Y en esta última versión del DSM-5 no ha participado ningún psicólogo, ¿eh? ¿Vale? Solo en las primeras fases hubo alguno, pero finalmente no han participado ningún psicólogo de la orientación que sea, me da lo mismo, pero no han participado. Y eso hay que tenerlo claro, porque además, voy a decir algo que a lo mejor, bueno, pues hay alguien hay gente a la que no le gusta, ¿no? Es decir, pero creo que la psiquiatría que se está dejando o que está reflejándose, mejor dicho, en los DSMs, especialmente en ese DSM-5, está muy alejada de lo que están haciendo sus colegas, sus compañeras, especialidades médicas, que no son la psiquiatría, ¿vale? Neumología, cardiología, oncología, es decir, todos ellos están mirando hacia otros lados que no son precisamente la psiquiatría, ¿vale? Y porque no les sirve, no les vale, no les da respuestas. Y sin embargo, la psicopatología psicológica y los psicólogos clínicos sí podemos dar respuestas. Y además respuestas que entienden precisamente esos médicos. ¿Vale? Con esto no quiero decir que no sea necesaria la psiquiatría. Lo que intento decir es que están como descubriendo el huevo de Colón todos los días. Es decir, pues sí, ya sabemos que hay síntomas transversales, claro, pero es que si ustedes ponen que tienen que existir síntoma A, B, C, pues me está dando la idea de que esos síntomas no pueden estar en otro lado. Y claro que están. Claro que están. ¿Vale? Y eso es una de las grandes aportaciones del enfoque transdiagnóstico, por ejemplo, que surge precisamente de los trastornos alimentarios. Un ámbito de trastornos en donde bueno, pues los pacientes, las personas pasan de un trastorno a otro con mucha facilidad. Entonces, ¿de qué sirve un diagnóstico de bulimia nerviosa frente a uno de anorexia nerviosa si esa paciente que ahora es anoréxica después es bulímica y después vuelve a ser anoréxica? Es decir, por eso Fairburn y colaboradores, cuando entran en la lógica del transdiagnóstico, lo que están buscando es precisamente eso, factores comunes a trastornos cuya expresión fenotípica, es decir, su apariencia, es diferente en un momento determinado. Pero el fenotipo es el fenotipo, es lo visible. ¿Qué es lo que trasciende? ¿Qué es lo que está uniendo esos trastornos, ¿no? Y eso es, yo creo que es lo importante y por donde van, de hecho, los nuevos intentos de organización de los trastornos mentales, en este caso, y del comportamiento, como son el sistema, el RDoC, los HighTop, es decir, toda esta serie de sistemas están huyendo de estos sistemas psiquiátricos que no nos aportan nada, ¿no? La CIE 11 está intentando modificar un poco el rumbo, y de hecho algunas de las aportaciones son interesantes. Por ejemplo, en muchos de los trastornos ni siquiera pone criterios diagnósticos, pone una caracterización clínica, que es distinto. Es decir, las personas con estos trastornos pues, pueden presentar estas cosas y tal, pero no dice, tiene que haber 2 síntomas de A y 2 de B y 4 de C. Pues, porque ya sabemos que eso así no funciona, ¿no? Otra cosa es a dónde llegue la ciencia, pero bueno, es decir, por lo menos está un poco reconociendo que un sistema categorial cerrado, pues en estos momentos en donde la complejidad es la norma y sabemos que la salud mental, las enfermedades mentales, los trastornos mentales y el comportamiento son complejos, es decir, intentar adoptar una visión simple, pues no nos lleva a ningún sitio. Es decir, esa es un poco mi opinión, ¿no? No sé si respondo lo que
comentabas lo que querías preguntar. Sí, claro. Más que todo, solamente se utiliza en investigaciones de correlación, creo que no llegan a un punto de explicación, ¿no? Claro. Y esos son los que se usan en los modelos transdiagnósticos. Ahora, también hay otra crítica que se hace, por ejemplo, cuando uno diagnostica personalidad, que, que es que se utiliza la premisa de que hay algo que se enferma, que hay algún tipo de esfera dentro del sujeto que se enferma. Pero hay otros modelos, como por ejemplo los contextuales, que rechazan totalmente el concepto de que se enferma algo adentro del sujeto, ¿no? Claro. En base a su investigación, ¿usted realmente cómo toma el concepto de enfermedad dentro de la práctica clínica? Ujú. A ver, enfermedad es un término que viene del griego y que quiere decir infirmare, ¿no? Es decir, que tiene que ver con el hecho de que una persona o de un organismo o de algo, ¿no? Es decir, por algún mecanismo y durante un momento, durante un tiempo, pierde, digamos, su función, pierde su rumbo, ¿vale? Las razones del por qué pierde su rumbo, pierde su función o su funcionalidad y aparece entonces una disfuncionalidad, son lo que es lo que estaría en la base de ese concepto general de enfermedad. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que con el tiempo enfermedad se ha restringido el término, se ha restringido a biología. Es decir, cuando una persona está enferma es porque una parte de su organismo está rota, está destrozada o ha sufrido un accidente o no funciona según los parámetros previamente establecidos de cómo tendría que funcionar. ¿Vale? Es decir, el concepto de enfermedad se ha reducido a lo biológico. Claro, no nos sirve. No nos sirve desde el punto de vista, digamos, de lo que significa hoy el conocimiento de los trastornos mentales. Por eso preferimos, en términos generales, hablar de trastornos mentales o del comportamiento, o ambos. ¿Vale? Desde el punto de vista contextual, yo me imagino que te estás refiriendo a las terapias contextuales, a aceptación y compromiso. Me parece una aportación muy importante y muy interesante, pero es una aportación, no es toda la clínica. ¿Vale? Es decir, ni desde el punto de vista explicativo ni desde el punto de vista de la intervención o del tratamiento. ¿Vale? Sí, porque no todo se puede, de la misma manera que no todas las enfermedades médicas se tratan con ácido acetilsalicílico o con ibuprofeno, pues no todos los trastornos mentales del comportamiento responden al mismo tipo de intervenciones. ¿Vale? Y yo creo que muchas veces los psicólogos, psicólogos clínicos, de lo que estamos pecando es de pensar que nuestro tratamiento es el que funciona y los demás no. Cuidado, cuidado. ¿Vale? Es decir, tenemos que ser un poquito más sinceros y más autocríticos. Pues funcionan para algunas cosas y en algunos momentos, y para otras personas y para otros momentos no funcionan o no funcionan como deberían. Por eso es tan importante poner a prueba los tratamientos y no decir que esto sirve para todo. Pues no, es que no hay nada que sirva para todo, ni de la misma forma, ¿no? Y luego dentro de lo que me preguntabas hay otra cuestión que creo implícita y que tiene que ver con el que algo está mal en la persona. A ver, en un sentido general, efectivamente algo está mal en la persona. Las razones por qué. Es decir, puede ser porque haya realmente un problema de adaptación, de desarrollo cognitivo, de muchas características individuales y puede ser también por el contexto en el que vive esa persona, que influye en que esa persona esté mal o en que esa persona le pase algo mal. No sé si me explico. Es decir, claro que cuando alguien está mal, cuando alguien sufre, está mal. Las razones por qué está mal, que es lo que nos importa a los psicopatólogos, ¿no? Es decir, ¿por qué está mal? ¿Está mal porque resulta que una neurona se le ha inflamado? ¿Porque hay más tipos de neurotransmisores de los que debía haber o menos de otros? ¿O por qué
o puede ser porque está resultando que sus relaciones personales no funcionan o no son lo que esperaba, o porque resulta que es que el nivel de exigencia que tiene en su trabajo diario no se corresponde con sus capacidades o con sus motivos o con sus intereses. Es decir, las razones del por qué son lo que nos importa sobre todo, y a partir de ahí diseñamos o intentamos diseñar las estrategias más adecuadas para un poco ayudar a esa persona a que esas déficits o esas deficiencias pueda superarlas, ¿vale? Por lo tanto, creo que el problema no está en si hablamos de enfermedades o hablamos de trastornos, sino en pensar que esos trastornos o esas enfermedades se reducen a una causa, la física, la biológica o la social, me da igual, es decir, cualquier reduccionismo es excluyente y por lo tanto estamos perdiendo información. Y por otro lado, el negar que cuando una persona está sufriendo le pasa algo, pues me parece que no se puede hacer. Lo importante es saber por qué está sufriendo, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que está sufriendo? Y si a eso le llamamos enfermedad o le llamamos trastorno o le llamamos alteración, sinceramente en estos momentos y para esa persona importa poco, ¿vale? O sea, sería más que todo una forma de lenguaje interfaz, o sea, una forma de comunicación, Exactamente. una Y ya forma está. nada más, pero Nada más. conceptualmente no aporta. Yo creo que no. Otra cosa, insisto, es que uno utiliza el término solo en un sentido. Claro, si cuando estamos hablando de enfermedades, las personas que me escuchan dicen, uy, esta persona solamente ve el lado biológico de los problemas, bueno, pues entonces retiro la palabra enfermedad, pero el problema no está en la palabra enfermedad. El problema está en cuáles son los significados que le atribuimos actualmente. Y es cierto que al término enfermedad se le atribuye sobre todo un significado, unas causas, fundamentalmente de tipo biológico, ¿vale? Una, Actualmente, por ejemplo, también se critica la psicopatología porque se subyace, por ejemplo, análisis funcional. Se dice, cuando establezco análisis funcional, estoy haciendo una topografía y la psicopatología sería equivalente a esa topografía de conducta, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno estudia psicopatología también encuentra otras atribuciones importantes, ¿no? Por ejemplo, previene otros diagnósticos. Por ejemplo, si uno encuentra un episodio depresivo, uno ya sabe más o menos cuáles son las categorías para tratar el episodio depresivo, tal vez con terapia cognitiva conductual o activación conductual, pero lo más importante es prevenir que justamente ese episodio depresivo se vuelva un trastorno depresivo. Ujú. ¿Qué otras cuestiones positivas usted ve de que los psicólogos aprendan psicopatología al margen de las críticas que pueda tener desde el modelo conductual? A ver, precisamente un poco lo mismo que estamos hablando, ¿eh? Y el ejemplo que has puesto me parece magnífico, ¿vale? Es decir, cuando una persona yo le pongo la etiqueta de que está deprimida o que tiene un trastorno depresivo, me estoy fijando, bueno, pues en unos criterios diagnósticos que tienen problemas, como todos los criterios diagnósticos, ¿vale? Pero cualquier etiqueta diagnóstica debe, y esto lo decían los clásicos, no es algo nuevo, ¿vale? Por ejemplo, Musso, ¿no? Era uno de los que más insistía en ello, ¿no? Es decir, cualquier etiqueta diagnóstica tiene que tener aparejado, tiene que llevar aparejado unas posibles causas, es decir, etiología, por qué ha llegado a eso, ¿vale? Tratamiento, indicaciones para el tratamiento, curso y pronóstico. Y por lo tanto prevención de recaídas, ¿vale? Es decir, si no, la etiqueta diagnóstica no sirve para nada, decía, ¿vale? Decía él, decía Mill, decían muchos. Y es cierto, es decir, nos parece que como le ponemos la etiqueta diagnóstica del tipo que sea, o porque hacemos el análisis funcional más perfecto del mundo mundial, pues ya tenemos todo solucionado. Pues no lo tenemos solucionado, ¿vale? Si no tenemos claro que en ese análisis funcional tenemos que integrar análisis funcionales, digamos, en su época más de florecimiento era el movimiento opuesto al diagnóstico psiquiátrico, ¿vale? Pero claro, el diagnóstico psiquiátrico de los años 60-70, antes del DSM-3. En estos momentos
desde el punto de vista de la operatividad, ¿no?, de la clínica diaria, claro que tenemos que hacer análisis funcionales. Le llamaremos como le llamemos, porque también está en crisis esa denominación de análisis funcional, ¿no? Es decir, pero que al final un análisis funcional es lo que hace cualquier clínico, ¿eh? Es decir, antecedentes, situación actual, consecuencias y pronóstico. Es decir, básicamente se trata de eso. Que sigamos un modelo más conductual o más cognitivo, o que mezclemos, o más dinámico, o más sistémico, o más del tipo que sea, eso es otra cuestión, ¿vale? Pero que cuando hacemos una historia clínica, en realidad estamos haciendo análisis funcional. Y si eso no es psicopatología, pues yo ya no sé qué es la psicopatología, ¿vale? Es decir, desde el mismo Jaspers lo decía también, vuelvo a Jaspers, ¿no? Es decir, la psicopatología como ciencia básica y general busca leyes generales que expliquen los problemas, leyes generales. Pero esas leyes generales, también decía, tienen que aplicarse al individuo particular, porque si no, y las leyes generales surgen del estudio individualizado de muchas personas concretas. En eso consiste la psicopatología. Es decir, si no tenemos buenos análisis funcionales de nuestros pacientes, de las personas a las que atendemos, etcétera, difícilmente estaremos haciendo psicopatología, ¿vale? Pero si restringimos la psicopatología a aplicar un diagnóstico de SM, no estamos haciendo psicopatología. Claro. No sé muy bien qué estamos haciendo, pero desde luego psicopatología no. Claro, justamente a este rigor, a estas estigmatizaciones que tiene la psicopatología, hay un trabajo de usted que se llama la heterogeneidad del TOC, donde usted clasifica taxonomías conceptuales y taxonomías empíricas. Actualmente es útil, por ejemplo, las clasificaciones del TOC, tanto en las compulsiones como, por ejemplo, diferenciar una idea obsesiva con una idea intrusiva. ¿Son útiles? ¿Tienen evidencia de utilidad de ese tipo de clasificaciones? A ver, yo creo que aquí también hay algo de confusión. Es decir, una obsesión o una idea obsesiva es una idea intrusiva, un pensamiento intruso, un pensamiento, una sensación, un recuerdo, lo que sea, que ha pasado de ser algo normal a ser algo patológico. Patológico en el sentido de que preocupa, hace sufrir y molesta. ¿Vale? Eso para mí es lo que significa, ¿no? Y la cuestión está en cómo se ha producido ese paso, ¿no? Es decir, por lo tanto, las ideas intrusivas son normales, las tenemos todos los días, ¿no? Que solamente una proporción pequeña de personas, en torno a un 2,5%, convierten, entre comillas, no voluntariamente, pero en ese 2 y pico por cien, esas ideas intrusivas se convierten en un síntoma clínicamente significativo, que es una obsesión. Lo que nos importa como psicopatólogos es por qué se ha producido ese cambio. Es decir, cómo de algo que era normal ha pasado a ser una fuente de sufrimiento y malestar, ¿vale? Es decir, por lo tanto, en la base de toda idea obsesiva hay ideas intrusivas, ¿vale? Pero afortunadamente el 90 y tantos % de las ideas intrusivas no se convierten en ideas obsesivas, ¿vale? Es decir, eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a la heterogeneidad del TOC, pues con el TOC pasa lo mismo que con todos los trastornos, es decir, que no es homogéneo. Que lo que puede ser común a todas las personas que tienen TOC es precisamente el hecho de que a partir de pensamientos desagradables, intrusivos, etcétera, que todo el mundo puede tener, acaban desarrollando un problema. Eso es lo que tienen en común, en realidad. Pero la forma en que se manifiesta ese problema difiere muchísimo entre unas personas o unos pacientes y otros. Y dentro de una misma historia personal, de un mismo paciente, pues pasa un poco lo mismo que, como decía antes, con las personas con trastornos de la alimentación o alimentarios, que a lo mejor empiezan con ideas obsesivas relacionadas con contaminar a alguien o contaminarse o enfermar, etcétera, y al cabo de un tiempo tiene que ver con dudas sobre si soy homosexual o si realizaré bien mi trabajo, mi tarea como madre, y al cabo de 5 años esas ya no están y aparecen otras. Es decir, ¿qué es lo que tienen en común?
todas esas ideas. Es decir, ¿el contenido es importante? Sí, claro que lo es, porque es lo que al paciente le está preocupando en ese momento y por lo tanto hay que manejarlo, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la psicopatología, ¿qué es lo que tienen en común todas esas cuestiones, esas ideas, ¿no? Y las consecuencias que tienen esas ideas, ¿de acuerdo? Por eso las clasificaciones que se hacen de TOC, pues es que al final no llevan a mucho sitio, porque realmente los pacientes transitan mucho, ¿eh? Es decir, quien trabaje con TOC lo sabe perfectamente. Es decir, pues el paciente te cuenta que ahora lo que más le preocupa y lo que tiene son pues, de contaminación y lavado y que eso le lleva a lavarse no sé qué, pero que cuando era más jovencita o más jovencito lo que le preocupaba sobre todo era las dudas sobre si a sus padres les podía pasar algo malo y la culpa la tenía ella. Y decir que claro que cambian, por eso es heterogéneo dentro de un mismo paciente, pero además es heterogéneo intrínsecamente, ¿vale? Porque las razones por las cuales una persona acaba desarrollando un TOC no son las mismas en todos los casos. En algunos casos son muy importantes los factores contextuales, los factores familiares, los factores sociales, los factores de desarrollo vital, la existencia, por ejemplo, de traumas o de acontecimientos traumáticos. Pero en otros también es importante, o puede ser más importante, el hecho de que exista algún problema a nivel de neurotransmisores. Y en otros puede ser importante, como desarrollo de ese problema, el hecho de que su configuración cerebral pues esté funcionando de una manera que no es la esperada. En ese sentido es heterogéneo también, es decir, hay muchas causas que no estamos desde luego cerca de conocer todas, ni muchísimo menos, que pesan de forma distinta en los distintos pacientes. Volvemos al fenotipo, a lo mejor la manifestación es la misma, pero las causas no son siempre exactamente las mismas. Y cualquier clínico tiene que intentar averiguar lo máximo posible de cuáles son esas causas. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero sobre todo cuando hablo del TOC, heterogeneidad dentro del TOC. Ujú. Claro, y por ejemplo hay estrategias, ¿no? Para hacer, aquí clásicamente en el medio peruano, por ejemplo, cuando la unidad subjetiva de medida de la ansiedad está por más de 8, 9, 10, se utiliza generalmente la clomipramina, que es la medicación que tiene más efectividad para detener alguno de las obsesiones, ¿no? Pero hay otros instrumentos aparte que pueden validar, por ejemplo, el ebook es un buen instrumento que te permite ver la evaluación de un paciente TOC. Es el instrumento por excelencia. ¿Vale? Ujú. Las valoraciones subjetivas de ansiedad son muy útiles cuando estás utilizando, por ejemplo, técnicas y tareas de exposición con prevención de respuesta, ¿no? Para decir por qué tienes que ver que la ansiedad suba y luego baje, ¿no? Hasta un determinado nivel. Y eso es, o te lo dice el paciente o es difícil, ¿no? Que lo puedas averiguar. Pero el White Box, el Yale Brown Obsessive Compulsive Scale, es una medida, o es la medida por excelencia de gravedad, ¿no? Pero no hay que confundirse, hay dos whitebox, ¿eh? Es decir, hay dos instrumentos. Uno, que es el que dice o el que busca ver cuántas compulsiones y cuántas obsesiones de cuántos tipos tiene un paciente. Bueno, pues puede ser interesante, pero tampoco es lo más relevante. El que es verdaderamente importante es el que evalúa la gravedad. Es una pequeña entrevista estructurada que a través de 5 preguntas en relación con las obsesiones que previamente hemos constatado que el paciente tiene y otras 5 con respecto a las compulsiones, valora de manera cuantitativa la gravedad del paciente. Es muchísimo más importante eso que las unidades subjetivas de ansiedad. Eso se utiliza a nivel de terapia. Las unidades subjetivas, las SUDS de ansiedad ante tareas de exposición con prevención de respuesta. Pero eso no se puede confundir con la valoración de gravedad del trastorno. La valoración de gravedad del trastorno debe hacerse de otra forma, aparte de una historia clínica, lógicamente, si se quiere cuantificar, utilizando el White Box, el Yale Brown, ¿vale? Que es la medida estándar de gravedad no solamente en este momento, sino yo aplico un procedimiento terapéutico y el White Box tiene que haber bajado X puntos, si no, mi procedimiento terapéutico no funciona. Claro, como ¿Vale? pretest y post-test, a eso se refiere. ¿Perdón?
Pretest y posttest, claro, 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 Ujú. claro, claro. Es decir, es que si no, no puedes evaluar en qué medida tu tratamiento es eficaz. Es decir, y es la medida que se utiliza en todo el mundo como evaluación de la gravedad, ¿vale? En el pretratamiento y eficacia del tratamiento post-tratamiento, ¿vale? Y en los seguimientos que se tengan que hacer, ¿vale? Y, por ejemplo, usted que ha estudiado los modelos explicativos del TOC, eh, ¿cuál es el modelo que más le convence para la etiología de corte psicológico? Tal vez el modelo de Becky Clark. ¿Qué tipo de autor es el que usted más le convence, ¿no? Que puede aportar mayor a la explicación tanto conductual o cognitiva del TOC? Uh -huh. La explicación cognitiva en general, quiero decir, o conductual cognitiva, pero poniendo cognitiva por delante de conductual, ¿vale? Por una razón muy sencilla, porque las obsesiones son pensamientos. Y que yo sepa, el modelo conductual a los pensamientos le ha dedicado poquito tiempo, ¿vale? Entonces, la orientación cognitivo-conductual es la que hoy por hoy me parece más importante. La orientación cognitivo-conductual surge en gran medida de los planteamientos cognitivos de Beck para la depresión y para los trastornos de ansiedad, pero el TOC es un trastorno un poco más complejo que los trastornos de ansiedad y actualmente, o desde hace ya un tiempo, se incluyen también otra serie de aportaciones, ¿no? En parte de la misma línea cognitiva, pero ya no tan vinculadas con Beck. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las experiencias no just right, o las experiencias de que algo está incompleto, de que algo no funciona como debería, ¿vale? Tiene que ver también, o que se conecta de alguna manera con las patologías o los trastornos vinculados con tics, ¿vale? Es decir, que luego están las implicaciones neurobiológicas y neurofisiológicas en general, que están aportando, es decir, datos muy importantes a la etiopatogenia del TOC, ¿vale? Es decir, con lo cual, el modelo cognitivo está ampliando bastante, afortunadamente, en los últimos 10-12 años sus planteamientos y desde mi punto de vista actualmente es el que más aporta, lo cual no quiere decir que pues dentro de un tiempo pues sea otro, ¿no? O que haya otros modelos más importantes, ¿vale? El que más aporta tanto desde el punto de vista psicopatológico como desde el punto de vista de la intervención o el tratamiento psicológicos, porque es un modelo que no solamente plantea una explicación etiológica o busca proporcionar explicaciones de por qué a estas personas les pasan estas cosas, sino también proporcionar explicaciones de cómo hay que hacer para modificarlo, para cambiarlo, para mejorar su vida, ¿no? Y eso lo estamos consiguiendo, es decir, en los años 90 del siglo pasado el TOC era un trastorno prácticamente intratable, ¿no? Es decir, que los resultados terapéuticos eran malísimos. Hoy sabemos que con el tratamiento cognitivo-conductual en torno a un 60-70% de pacientes se recuperan completamente, pacientes graves, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es una medalla que nos podemos poner los psicólogos clínicos, ¿no? Es decir, los que nos dedicamos en psicopatología a estas cosas. Que un 60-70% de pacientes se recuperen por completo es muy importante, sin medicación. Sí, en los casos en que es necesario además ayudar con medicación, ayúdese con medicación. Si lo que nos importa es que el paciente y la persona recupere su vida, ¿vale? Pero lo que no tiene mucho sentido, y en las guías clínicas prestigiosas, como por ejemplo la del National Health, el Instituto Nacional de la Salud Británico, las famosas guías NICE, o si se quiere buscar en las librerías Cochrane, etcétera, lo que se plantea desde el primer momento es terapia cognitivo-conductual. Y cuando se va aplicando y se ve que no funciona y el paciente no mejora y no sé qué, entonces a lo mejor hay que empezar a introducir algún tipo de ayuda farmacológica. Pero lo que sí sabemos es que el fármaco, sea el que sea, sean los ISRS o sean los que sean, no son el tratamiento de entrada ni de elección, ¿no? Son el tratamiento coadyuvante de la terapia cognitivo-conductual, siempre, ¿vale? Y luego están los casos súper graves en donde la comorbilidad es brutal, en donde
el deterioro mental y cognitivo es muy importante, en donde hay una gran carga biológica y por lo tanto, y cuando hablo de comorbilidad, por ejemplo, con trastornos del espectro psicótico. ¿Vale? Es decir, en donde, bueno, a veces es difícil determinar si el paciente está teniendo dudas obsesivas o está desarrollando el delirio. ¿Vale? O si en el caso de que sean imágenes lo que le asaltan, ¿está teniendo imágenes o está teniendo alucinaciones? O está escuchando voces. Sí, y no sería un patrón, por ejemplo, para hacer ese deslinde conceptual de que el paciente ya empiece a estar convencido de lo que piensa, lo que imagina y pase al acto, no Claro. sería... Ujú. Es decir, desde el punto de vista clínico, hoy tenemos ese linde, ¿vale? Por eso muchas veces cuando nos encontramos con pacientes muy graves que todavía no han pasado no han dado ese paso, ¿no? Ujú. Lo primero que intentamos es que no lo den, ¿vale? Porque entonces es más difícil revertirlo, ¿eh? Es más complejo, más complicado revertirlo. Ujú. Y, por ejemplo, en cuanto a estudios longitudinales, ¿cómo ha sido el seguimiento de los pacientes con TOC, por ejemplo, en 5 o 10 años? ¿Hay recaídas, caídas en estos 60% que se está indicando? ¿Cómo ha sido este seguimiento? A ver, nosotros tenemos, yo creo que de los poquísimos estudios publicados de seguimiento a 10 años de pacientes, ¿vale? Claro es que con una muestra pequeñita, porque aunque empiece de pacientes, digo, aunque empiezas con muchos, seguirlos 10 años después es complicado, ¿vale? El dato más importante es que los pacientes que al año están recuperados, a los 10 años siguen estando recuperados. Es decir, no ha habido recaídas, ¿vale? Es decir, que si hemos logrado después del tratamiento y durante un año mantener al paciente sin sintomatología o con una sintomatología mínima subclínica que no le impide funcionar y que además no requiere ningún tipo de medicación, si al cabo del año hemos conseguido eso, a los 10 años el paciente va a estar igual con una alta probabilidad, no con el 100%, lógicamente, de probabilidad, ¿vale? Pero con una alta probabilidad, ¿vale? Es decir, por lo tanto, mi recomendación, entre comillas, es que cuando termines o des por terminado el tratamiento de un paciente con TOC y veas que ha recuperado funcionalidad, etcétera, etcétera, síguelo lo más posible a lo largo de un año, porque si evitas recaídas a lo largo del año, ese paciente va a mantenerse recuperado muchísimos años. Es decir, se va a olvidar del TOC de alguna manera. Si vuelve a tenerlo, pues será otro TOC, pero ya no tendrá que ver con ese problema inicial, ¿no? Es decir, y me parece que eso es importante y eso se consigue sobre todo con terapia cognitivo-conductual, ¿eh? No, y los estudios que hay de seguimiento son con terapia cognitivo-conductual. Y los pacientes más complicados tienen que ver también con la vinculación al rasgo anancástico o por ejemplo, cuáles son los tipos de TOC que desarrollan mayor complicación en la clínica. A ver, los que desarrollan más complicación son los que están más cercanos al espectro psicótico, sin ninguna duda, ¿vale? Es decir, y cuando hablo de espectro psicótico me refiero no solamente a una esquizofrenia o un trastorno delirante, sino también a un trastorno de personalidad esquizotípico, por ejemplo, ¿vale? La esquizotipia es bastante más común como dimensión de personalidad entre las personas con TOC de lo que cabría esperar. Sobre todo cuanto mayor es la gravedad, más disfunciones de personalidad hay, de tipo esquizotípico, no solo, pero de tipo esquizotípico es un factor, digamos, de recaídas y es un factor de riesgo importante para que ese paciente no se recupere solo con el tratamiento cognitivo-conductual. Es decir, por eso, ante cualquier paciente TOC con una gravedad mínima, si es leve, pues no, pero con una gravedad mínima es importante estudiar su funcionamiento personal, la personalidad, ¿vale? Porque los rasgos disfuncionales de personalidad, puede ser la anancastia, que puede ser la esquizotipia, que puede ser la excesiva consciousness, es decir,
la escrupulosidad en exceso, etcétera, el psicoticismo, todos esos rasgos dificultan muchísimo el tratamiento. Y no solo basta en esos casos, cuando esos rasgos son prominentes, el tratamiento cognitivo-conductual, sino que se requiere una psicoterapia de mayor alcance, mayor profundidad, precisamente para mejorar la calidad de vida y evitar recaídas. Y justamente ese alcance amplio de la psicoterapia, aparte de la exposición con prevención de respuesta, ¿qué otras técnicas han demostrado eficacia en el TOC? Las cognitivas, las puramente cognitivas, es decir, las cognitivas tipo Beck, tipo Ellis. Es decir, el cuestionamiento socrático, es decir, toda esa panoplia, que bastante amplia, porque además tenemos un arsenal de técnicas terapéuticas cognitivas de probada eficacia bastante amplio, ¿no? Es decir, el abanico es amplio y todas, dependiendo, lógicamente, no a todos los pacientes les van todas, ni hay que aplicarlas todas a un mismo paciente, pero es importante tener en cuenta o saber que las técnicas cognitivas solas, bien aplicadas por un psicólogo cognitivo experto y con buen conocimiento del TOC, son tan eficaces o más que la exposición con prevención de respuesta sola. ¿Vale? Las denominadas nuevas técnicas o de terapias de tercera generación, la aceptación y compromiso y el mindfulness, bueno, para empezar hay que decir que no hay estudios realmente randomizados como corresponde para valorar la eficacia ni del mindfulness ni del ACT, ni de la terapia de aceptación y compromiso, en TOC me refiero. ¿Usted se refiere a estudios de n igual a 1 o a pretest Es decir, post-test? en igual a uno sí que hay varios, pero estudios metaanalíticos en donde haya grupos amplios de pacientes, en donde se valore el seguimiento a 5 años, a 10 años, etcétera, con estas terapias de tercera generación, no hay todavía. A lo mejor dentro de unos años los hay, pero no. Y los que hay, bueno, pues sabemos que estas técnicas, junto con la terapia cognitiva y la exposición con prevención de respuesta, aportan algo, pero no aportan lo suficiente como para decir, vale, hay que hacer esto sí o sí. ¿Vale? Con el mindfulness mucho menos. Es decir, porque además en algunos pacientes, y ahí sí que ya hablo, si se quiere, un poco a nivel personal o por experiencia personal, el mindfulness les ha ido muy mal. ¿Vale? Es decir, en algunos casos ha podido ir bien, no digo que no, pero en otros hay que llevar mucho cuidado con el mindfulness en pacientes que tienen muchos problemas de pensamiento. ¿Vale? Es decir, en donde se confunden muchas veces lo que son pensamientos con lo que son realidades, con lo que son deseos, con lo que son. ¿Vale? Entonces, hoy por hoy no es... Una vez estén recuperados, pues sí, muy bien. El mindfulness, el yoga y todo lo que les apetezca, pero de entrada como técnica alternativa, no. Sin embargo, hay, creo recordar, 4 o 5 estudios ECA, es decir, randomizados, controlados, aleatorios, con entrevista motivacional para pacientes TOC, con unos resultados extraordinarios. ¿Vale? Y la entrevista motivacional no es una técnica propiamente cognitiva, es un procedimiento diferente, ¿vale? Aunque tiene muchos elementos cognitivos. Pero la entrevista motivacional está dando resultados buenísimos y la intervención familiar también. ¿Vale? Es decir, son técnicas o modelos o enfoques de tratamiento que a lo mejor un conductista radical no admitiría, pero intervención familiar bien realizada y entrevista motivacional, hay como mínimo que yo recuerde 4 metaanálisis con un número de pacientes muy importante en donde se demuestra que son en algunos casos, en muchos casos, tan eficaces como la terapia cognitivo-conductual. Yo creo que ¿Usted eso es importante. con acompañamiento de pares se refiere, por ejemplo, a la terapia sistémica o como, por ejemplo, ayuda coterapéutica? ¿A qué se refiere Son exactamente? cosas distintas, es decir, en el TOC, igual que en cualquier trastorno, si podemos contar con coterapeutas, aliados coterapeutas en el ámbito familiar, pues vamos a poder ayudar mucho mejor al paciente. Pero no siempre podemos contar con coterapeutas. Quiero decir que
en el ámbito familiar, me refiero. La intervención familiar hace referencia sobre todo un poco más al enfoque sistémico, ¿vale? A la utilización de estrategias de tipo sistémico dentro de la terapia sistémica como coadyuvantes, ¿eh? Pero están dando resultados muy importantes porque hay una cuestión que es bastante obvia, es decir, la mayor parte de los trastornos mentales tienen implicación en el resto de los familiares. En el caso del TOC, eso es evidentísimo, ¿no? Es decir, porque entre otras cosas, por ejemplo, se dan fenómenos de acomodación familiar, ¿no? Es decir, pues todo el mundo hace lo que dice el paciente pues para no tener disgustos, para no complicarse la vida, para que no haya riñas, para que no haya peleas, etcétera. Con lo cual, al final, pues el problema se va haciendo cada vez más grave, ¿vale? Entonces, las intervenciones familiares dirigidas sobre todo a evitar la acomodación familiar son muy importantes y en muchísimos casos necesarias, ¿vale? Y ya contamos con estudios, no nuestros, es decir, yo no los he hecho, pero hay estudios publicados muy importantes mostrando y demostrando la eficacia de este tipo de intervenciones en personas con TOC y en el ámbito familiar, porque también hay veces que, entre comillas, se contagia el TOC. Entre comillas, solo entre comillas, se contagia, aunque sea por aprendizaje vicario. Quiero decir que pues el niño que no sale de su habitación hasta que no tiene los zapatitos bien puestecitos, porque así su mamá está muy contenta y entonces le dice que bien lo has hecho, por ejemplo, ¿no? Es decir, o ese tipo de cosas. Hasta que se cumpla la simetría, ¿no? Hasta Claro, el claro. profesionismo, sí. Mm. Y, y, y hay una, ya que hemos estado hablando de la heterogeneidad de todo, la evidencia, ¿usted ve posible una complementación en toda la evidencia que se tiene de una explicación transdiagnóstica del problema, pero que subyace a un modelo psicopatológico? ¿Usted ve algún tipo de complementación o En el no? caso del TOC, ¿me dices? En el caso del TOC, sí, en el caso del TOC. Sí, a ver, si entendemos de verdad lo que significa transdiagnóstico, que lo que significa es la búsqueda o la existencia, ¿no?, de factores comunes, dimensionales además, es decir, en el sentido de no de presencia-ausencia, sino de intensidad de la presencia, en diferentes trastornos y en diferentes problemas. El TOC, claro, que tiene elementos transdiagnósticos con otros muchos trastornos, porque si no, no se entendería eso que llamamos la comorbilidad, ¿no? Es decir, en torno a un 60% de las personas con TOC tienen depresión clínica, ¿no? Claro. Que a veces es secundaria y a veces no, ¿no? Es decir, con lo cual, o cambiamos un poquito el enfoque y hablamos de factores transdiagnósticos, es decir, que tienen en común la depresión y el TOC. ¿Dónde está el problema fundamental? Lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, las causas, ¿dónde están los orígenes de esos problemas? En términos psicopatológicos, ¿en qué se parecen? Pues se parecen en que los procesos de pensamiento están alterados, tanto en uno como en otro, ¿vale? Y que, por lo tanto, también los procesos de memoria también están alterados, en unos y en otros, de maneras distintas, en algunos casos, pero comparten elementos comunes, ¿no? Con lo cual, la psicopatología del TOC es transdiagnóstica a otros muchos trastornos. El TOC tiene elementos muy claros y muy importantes de relación con los trastornos de ansiedad, ¿vale? Con la ansiedad generalizada, con las fobias, ¿vale? También con el trastorno de estrés postraumático, las intrusiones, los recuerdos no deseados, etcétera, los cambios en el estado de ánimo, con la depresión, con algunas modalidades de psicosis, como ya hemos comentado antes, como por ejemplo, y con trastornos del neurodesarrollo, del desarrollo, como por ejemplo el Asperger, ¿no? Es decir, cuando hablamos de estas cosas, decimos, no, es que es comórbido o hay factores transdiagnósticos comunes a muchos trastornos. Y por eso, volviendo muy al principio, los sistemas de diagnóstico psiquiátrico nos ayudan un poquito a entender lo que le pasa a un paciente. Y nos sirven poquito en psicopatología, por no decir nada, o casi nada, ¿vale? Mm, Claro, por ejemplo, usted también ha descrito diferentes tipos de transdiagnóstico en los que buscan agrupar características
los que Ujú, buscan investigar procesos psicológicos básicos, ujú. eh, pero actualmente, por ejemplo, aquí en esta parte de Latinoamérica se impulsa más lo que es procesos básicos. Eh, ¿Tiene sentido, por ejemplo, solamente enfocarse en explicar la psicopatología en procesos básicos o también hay que apelar a otros programas de investigación como por ejemplo los que agrupan factores comunes? No entiendo que la diferencia, no la acabo de entender. Es decir, a ver, por procesos básicos nos estamos refiriendo a pensamiento, Pensamiento, memoria. Vale, memoria, claro. muy bien. Ujú, sí. Contraponer eso al otro que has dicho. Por ejemplo, a los modelos que usted propone en un cuadro, en el transdiagnóstico, evidencias, utilidad y mantenimiento, y limitaciones, perdón. Ahí usted pone un cuadro donde hay autores que proponen dimensiones parecidas de la Sí. psicopatología, pero no están investigando la memoria, la percepción, ¿no? Claro, entonces hay una diferencia ahí entre un modelo transdiagnóstico que busca acoplar características y otros que buscan investigar la memoria, la percepción, el Pero es que, pensamiento. es que yo creo que eso, a ver, no es así. Quiero decir, si yo estoy estudiando la memoria, no estoy estudiando la memoria aisladamente. Estoy Ujú. estudiando cuáles son los procesos de memoria, cómo recuerda y cómo recupera información una persona a la que le han diagnosticado de TOC, uno que le han diagnosticado trastornos del postraumático y otro de una esquizofrenia. Ujú. Es decir, y eso, la memoria es transdiagnóstica todo, porque a todos tenemos memoria y nos funciona el recuerdo de alguna manera y el reconocimiento y la memoria implícita, en fin, toda esta serie de cosas. Es decir, que oponer, ¿vale? Yo creo que ese cuadro al que tú te estás refiriendo tiene que ver con un capítulo del profesor Sandin, ¿vale? Pero bueno, del cual hemos discutido además bastante. Eso es parte de un debate, porque justamente no está Claro. claro ahí el... Sí, sí, es Claro, parte de sí, un pero debate. cuando estamos hablando de procesos, no estamos diciendo o la psicopatología basada en procesos, no estamos oponiéndola al transdiagnóstico, todo lo contrario. Ujú. Es que los procesos de memoria están en todos los trastornos, los normales y los no normales. El pensamiento lo mismo, la atención lo mismo. Las emociones, el estudio de las emociones más transdiagnóstico es imposible que sea, ¿no? Es decir, claro, todo es transdiagnóstico. Pero lo que hay que buscar es cuáles son los elementos más transdiagnósticos, es decir, que aparecen del mismo modo en distintos trastornos. ¿Vale? Ujú. Entonces, pues habrá factores o variables, digamos, más potentes o más de primer nivel, otras más secundarias que aparecerán a veces, pero no siempre, otras, ¿vale? Es decir, pero no se puede oponer, es decir, es que no es opuesto, no entiendo la oposición entre estudios, una psicopatología basada en procesos y una psicopatología de tipo transdiagnóstica, porque el proceso o el estudio de los procesos por definición es transdiagnóstico. No es opuesto una cosa a la otra, ¿eh? En absoluto. ¿Vale? Claro. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, la formación del psicólogo clínico tiene que estar Claro, en todos esos niveles, claro, aunque, creo que sí, vamos, que digo claro, pero porque es mi opinión. aunque muy, por ejemplo, sumándole otro, el que es la parte estadística, ¿no? De comprobar si son significativamente estadísticos los procesos, ¿no? Eh, Claro, eh, lógicamente. eh, Actualmente, ¿cómo usted puede observar la, la TCC? ¿Necesita, por ejemplo, algún tipo de mayor evidencia? ¿Se mantiene? Por ejemplo, ahora con esto del movimiento TCC Online, se han dado algunas investigaciones de que la TCC coloca reducción de síntomas en pacientes online, pero Ujú. usted ve como un campo nuevo de investigación, por ejemplo, hacer una investigación comparativa en presencial o online, por ejemplo, en el caso del TOC. Sí, hay algunos estudios que ya han comenzado, ¿eh? En esa y sobre todo, por desgracia, teniendo que ver un poco con la situación de pandemia y de encierro que hemos tenido que sufrir, ¿no? Hay algunos estudios ya en marcha comparando, ¿eh? A ver, yo creo que
no sé, el proporcionar tratamientos online es una herramienta fantástica y maravillosa y que está por desarrollarse realmente, pero creo que la tenemos ahí y que tenemos que ser capaces de utilizarla y desarrollarla bien. Pero también creo al mismo tiempo, y pienso que no es incompatible, que la mejor forma de tratar con una persona es tenerla delante y poderla sentir de alguna manera, ¿no? Es decir, no a través de una pantalla. Que en determinado tipo de situaciones y contextos pueda ser lo mismo, pues no digo que no, quiero decir que no digo que no porque no lo sé, es decir, por lo tanto, como no lo sé, pues no puedo decir que ni que sí ni que no. Es decir, a lo mejor es igual una cosa que otra, ¿no? Pero un procedimiento que otro, quiero decir, el en vivo o el telemático, ¿no? Es decir, a lo mejor funcionan exactamente igual. Pero yo sigo pensando en mi fuero interno, ¿no? Es decir, y como psicólogo clínico antiguo o de otra generación que no tiene redes sociales y que además intenta no tenerlas, ¿no? Que prefiero el contacto directo, ¿vale? Es decir, que me gusta más el contacto directo, que entiendo que en determinados momentos y situaciones puede ser una solución y puede ser muy útil, que por ejemplo en estudios de seguimiento puede ser muy útil. Nosotros ahí sí que lo hemos hecho, por ejemplo, cuando ya el paciente pues está recuperado y entonces cada 2 meses lo ves o hablas con él o con ella para ver cómo sigue, etcétera. En esos casos me parece que es utilísimo, ¿no? Tanto para el paciente como para el terapeuta, pero en otros momentos, sobre todo en los iniciales, creo que no se puede sustituir el contacto personal por el contacto telemático, que no se puede sustituir al 100%. Pero es una opinión no basada en ninguna evidencia. Quiero decir, es mi opinión pura y dura y simplemente, ¿vale? Claro, entonces ahí viene la disyuntiva, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, se ofrece tratamiento online para todos los cuadros, pero los controlados, algunas revisiones solamente hay para ansiedad, depresión, algunos de estrés, pero también choca mucho con la parte ética, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo ofrecer algo que no, que todavía no ha dado evidencia, ¿no? Evidencias, ¿no? Sí, no, Entonces, además yo creo que estoy de acuerdo contigo y creo que hay que distinguir dos cosas, ¿eh? Es decir, de ese tipo de tratamientos que se ofrecen. Uno, por un lado son los tratamientos, digamos, un poco automáticos, en donde se entra en contacto con la máquina y la máquina va gestionando tus tal y entonces vas haciendo, pero no hay un terapeuta concreto, salvo en algunos momentos puntuales detrás, sino que digamos que es el logaritmo, ¿no? El que te guía terapéuticamente, que ha sido diseñado por terapeutas y que me parece estupendo. Y la otra versión que es, bueno, pues esto que estamos haciendo hoy, quiero decir que en lugar de no podemos estar ahí, no podemos vernos, pues por las situaciones, por las dificultades de cambiar de un lugar a otro en estos momentos, y en esas situaciones, bueno, pues se puede hacer una intervención terapéutica. Y sé de magníficos profesionales que lo están haciendo, ¿eh? Y olé por ellos. Quiero decir que me parece fantástico y maravilloso, ¿eh? Otra claro, cosa es que todos los terapeutas estén capacitados para eso de la misma manera que no lo están para el contacto directo con el paciente, ¿vale? Es decir, que yo creo que se requiere también algún tipo de preparación especial, ¿eh? Y quizá, ¿no? Quiero decir, la gente más joven cuando esté, digamos, más proclive a aceptar este tipo de intervención que personas más mayores, ¿no? Es decir, que yo creo que también ahí entran en juego distintos factores, ¿no? Pero bueno, es un camino nuevo, es algo que está por explorar y que yo me imagino que va a dar muy buenos resultados en muchos casos, ¿eh? Pero bueno, yo como terapeuta vieja sigo prefiriendo, bueno, pues tener al paciente delante, sentado delante de mí, sinceramente. bueno, vamos a pasar a algunas preguntas de nuestra audiencia. Aquí nos Ujú. escriben, por Vale. ejemplo, como psicólogos, ¿es correcto orientarnos para el DSM-5 y cómo compaginar nuestra profesión desde el ámbito clínico? Y otra pregunta, ¿cómo ve el futuro de la psicología con respecto a la salud mental?
a ver, el primera es el DSM-5 si lo tenemos que utilizar, ¿no? Más o Ujú. menos. A ver, pues sí, es decir, como dijimos un poco al principio, claro, como todo, es decir, tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo utilizar y tenemos que conocer sobre todo también cuándo y por qué y cuándo es útil y cuándo no, ¿vale? Es decir, bueno, pues en la comunicación interprofesional a lo mejor o cuando tenemos que rellenar un formulario, pues obviamente tenemos que utilizarlo seguramente y para poderlo utilizar tenemos que conocerlo bien, porque si no lo conocemos bien, lo utilizaremos mal como toda la vida, ¿vale? Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio, pensar que como no sabemos el DSM-5, sabemos psicopatología es un gran error, porque no es psicopatología, es otra cosa, ¿vale? Es un sistema de codificación, ¿de acuerdo? Y bueno, y como tal sistema de codificación, pues hay que conocerlo, un clínico debe conocerlo, debe poderlo valorar y debe poderlo transmitir a otros colegas, ¿no? Es decir, como herramienta de comunicación interprofesional puede ser útil y de hecho lo es, ¿eh? Es decir, todos lo utilizamos, ¿vale? Y para cuando quieres hacer una investigación y codificar muy bien según el DSM-5 a los pacientes que pones, por ejemplo, en determinada condición terapéutica, pues claro, si te guías por los criterios del DSM-5, pues te tienes que guiar por los criterios del DSM-5, no te puedes guiar por otros, ¿vale? Es decir, que desde el punto de vista también a veces de la sistematización de cara a una publicación, a una investigación sobre todo, es importante, ¿vale? Ujú. Pero sobre todo no confundirlo, ¿no? Y luego la otra pregunta se me ha olvidado, lo que me has dicho. ¿Cómo ve usted el futuro de la psicología con respecto a la salud mental? Pues no lo sé, espero que todo lo que hemos avanzado en este siglo y medio pues haya servido para algo y que sigamos avanzando. Es decir, que lo que no podemos hacer es quedarnos parados, ¿no? Es decir, y yo creo que también, como decíamos al principio, la psicología tiene muchísimo que aportar a la salud mental, muchísimo, y cuanto más se desarrolle la psicología científica, mejor, o más capaces seremos de aportar a la mejora de la salud mental de la población, de nuestros conciudadanos, de nuestras familias y de nosotros mismos también, ¿vale? Por lo tanto, para mí el futuro es bueno, pero yo tiendo a ser optimista también. Entonces, eh, pero será tanto mejor cuanto más autocríticos seamos también con lo que hacemos, ¿eh? Es decir, y cuanto más abierta tengamos la cabeza y más dispuestos estemos a aceptar cosas que a lo mejor no entraban dentro de nuestras perspectivas teóricas o de nuestras perspectivas de investigación, pero que pueden ser aportativas en un momento determinado, ¿no? Es decir, creo que todo eso es importante, pero al futuro yo lo veo bien. Sí, justamente ya a manera de terminar esta pequeña conversación con usted, doctora, creo que es muy importante que, aunque las terapias conductuales han entrado con mucha fuerza en Latinoamérica, muchos lo toman como una posición antagónica a la psicopatología, pero la psicopatología también tiene muchas virtudes, entre las cuales, por ejemplo, demarca problemas, genera investigación longitudinal, genera investigación de casos clínicos y también hay mucha estigmatización de este concepto de que se enferma la persona como una totalidad cuando eso está sujeto a otros criterios, ¿no? Claro. Básicamente lo más importante es que si uno desea criticar algo, tiene que también estudiar lo otro y comparar los dos modelos, ¿no? Exacto. Bueno, ujú. Aquí nos le saludan, le dicen que nunca la habían escuchado a usted, pero demuestra un conocimiento increíble sobre la disciplina. Se nota que sabe con claridad el tema que está tocando, ¿no? Es Yemin Lin, le saluda a usted. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Yo podría seguir recomendando, por ejemplo, sus artículos con el modelo Exaco, que me parece un modelo alternativo a Sí. los modelos clásicos, como por ejemplo el modelo clásico del MMPI-2, el Milon, el Einstein, su Y sobre libro. todo es que es gratis. Es decir, el modelo exacto es gratis. Se puede utilizar sin ningún problema y está validado en muchísimos lugares, ¿eh? Sí, y también su libro de psicoterapia cognitiva, que tiene abundante cantidad de casos para introducir sobre todo la reestructuración, instruir las técnicas.
el modelo de psicoeducación básico de Beltra también está expuesto ahí. Bastante apoya a una persona que quiere estructurar algún caso clínico, ¿no? Bueno, no sé, doctora, si usted quisiera dar algún mensaje final para terminar esta charla. Pues aparte de que os cuidéis mucho y de que si es posible no caigáis en las redes del negacionismo y de la no vacuna, ¿vale? Porque esto nos va a todos, esto vamos, nos va a perseguir a todos. Que no confundamos lo que es psicopatología con lo que es terapia ni psicoterapia, ¿vale? La psicopatología es absolutamente imprescindible y necesaria para cualquier psicólogo. Si además estamos hablando de un psicólogo clínico que no sepa psicopatología, difícilmente va a ser un buen psicoterapeuta, porque saber psicopatología quiere decir intentar o conocer cuáles son las causas por las cuales una persona siente de ese modo, reacciona emocionalmente de esa forma y no de otra, ante qué contextos o situaciones reacciona así, cómo piensa, cuáles son sus recuerdos y cómo los maneja, a qué tiene acceso cuando intenta recordar algo. Es decir, todo eso es la psicopatología. Y si todo eso no lo conocemos, difícilmente vamos a ser buenos terapeutas. Además, para ser buenos terapeutas hay que conocer técnicas de terapia. Es decir, que además hay que ser experto en otras cosas, ¿vale? Y por último, es decir, la vida mental es muy compleja. No queramos simplificarla tanto que lleguemos a la reducción al absurdo, ¿no? Y eso se aplica, desde mi punto de vista y mi modesta opinión, a muchas cosas. Es decir, un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, que para mí son lo mismo, es decir, están unidos, no hay psicología clínica sin psicoterapia, necesita especializarse también. Y por especializarse quiere decir, bueno, pues centrarse en un conjunto de problemas o de trastornos, porque no se maneja lo mismo ni se trabaja igual con niños que con adolescentes que con adultos. Y no se trabaja lo mismo con personas cuyos problemas fundamentalmente están centrados en las relaciones interpersonales que personas que tienen problemas sobre todo de memoria. O no se trabaja igual con personas que tienen, pues eso que llamamos un TOC, o una hipocondría, que también tiene muchos elementos en común, con personas que tienen una esquizofrenia o un trastorno del desarrollo. Es decir, cuanto más nos especialicemos en el buen sentido, siempre teniendo en cuenta esa base común y esa formación continua, mejores terapeutas seremos, más podremos ayudar y más avanzará la psicología y la psicología clínica, claro. Así que bueno, muchísimas gracias, Jan, por darme la oportunidad. Lamento que no podamos vernos, no podamos vernos más allá de esta pantallita, ¿no? Y espero tener la oportunidad en algún momento de volver a Perú o a Lima, que es donde estuve, en Lima, en Cuzco, en su momento, en el congreso que hubo en el Mundial de Terapias Cognitivo-Conductuales, exactamente, que me pareció un país maravilloso y una gente extraordinaria. Así que muchísimas gracias, amigos. Muchas gracias, doctora Belloc. Es un gusto para nosotros haber conversado con usted y bueno, para los que nos han seguido, mantengan la atención a las demás entrevistas que se vienen con mayor cantidad de especialistas. Un abrazo para todos y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta siempre.